Marcos, capítulo 10. Vamos hoy a escuchar la voz de Dios desde el versículo 23 al versículo 31, pero vamos a leer desde el versículo 17 para tener toda la idea completa. Marcos, capítulo 10, desde el versículo 17 al versículo 31. Dice así: Y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. ¿Sabes los mandamientos? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Mas él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Mas él, apenado por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y los discípulos se asombraron de sus palabras, mas Jesús volvió a decirles: Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y ellos se espantaron aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo: De cierto os digo que ninguno hay que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces ahora en este tiempo casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Es la palabra del Señor. Amén. Como ya les dije, toda la sección es una unidad. En la anterior ocasión nos concentramos solamente en la historia del joven rico, pero esa historia es la que da paso a todo lo que se va a desarrollar desde el versículo 23 hasta el versículo 31, es decir, dos enseñanzas que tienen que ver con el suceso particular de aquel joven. Eso nos hace necesario repasar un poco la historia del joven rico, para que de pronto los que no lo escucharon no se sientan un poco desubicados, o para los que lo escuchamos, de todas formas, refresquemos memoria. ¿Qué fue lo que pasó con el joven rico? Pues como el texto lo dice, es un joven, es rico, y Lucas nos agrega que era un principal. Podemos deducir que era alguien importante de una sinagoga, alguien que tenía mucha influencia. Entonces tenemos aquí a alguien que tiene todo en la vida. Tiene riquezas, tiene juventud, tiene estatus, tiene influencia, pero no tiene la vida eterna, no tiene paz en su corazón. Así que él va donde Jesús y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús, nosotros esperaríamos que le hubiese dicho: cree en mí, pero no hizo eso el Señor, sino que el Señor llevó a este hombre a entender que él necesitaba saber que era un pecador. Él necesitaba tener convicción de pecado, porque él, al decirle a Jesús: Maestro bueno, está viéndose tan bueno como Jesús. No está reconociendo que Jesús es Dios, sino que Jesús es un simple, común y corriente hombre que tiene bondad, y él, el joven rico, también se ve igual de bueno a Jesús.
Por eso Jesús le dice, el único que es bueno es Dios. En otras palabras, tú eres malo porque no eres Dios. Y por eso lo lleva a una exposición de la ley para que este hombre entienda que es malo. Pero lastimosamente, después de exponerle a Jesús la ley, él dice, todo lo he guardado desde mi juventud. O sea, yo soy muy bueno. Jesús le da como compasión a este hombre, lo ama y le dice entonces, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Por qué el Señor Jesús le dijo eso? Porque este hombre tenía un ídolo muy grande. En la exposición de los mandamientos que Jesús le hizo de la segunda tabla de la ley, no de la primera tabla. Porque aunque este hombre concedámosle que amaba al prójimo, definitivamente este hombre no amaba a Dios. El dinero era su Dios. Y Jesús le manda a vender todo para renunciar a su idolatría, para que dejara su codicia, que era el pecado que no le permitía venir a Cristo. Por eso es que en un inicio Jesús no le dice ven y sígueme, sino que primero le dice deja tu pecado. Eso es lo mismo que le pudiera decir el Señor a cualquier otro que le dijera deja tu inmoralidad sexual, deja tu borrachera, deja tu orgullo, deja tu idolatría y ven y sígueme. Porque la dinámica es te arrepientes de tus pecados, dejas tus pecados y entonces confías, sigues a Jesús. Esa es la dinámica que el Señor le está pidiendo aquí. Por eso le dice, vende todo lo que tienes. No es porque las riquezas sean malas, sino porque Jesús sabía que este hombre tenía a las riquezas por su Dios. Y es tan cierto que las riquezas eran su Dios que él se fue triste y se alejó. No dice el texto, versículo 22, que él le reclamó a Jesús, sino apenado por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué se fue? Porque tenía muchas posesiones. No fue que a él no le gustó el tono de Jesús. Simplemente las posesiones eran su Dios y no estaba dispuesto a dejarlas. ¿Notaron que él no alegó? Él no le reclamó a Jesús. Él no refunfuñó. Él simplemente dijo, si me toca dejar mis posesiones, no puedo. Qué pesar la vida eterna, pero me voy con mis riquezas. Ese cuadro es lo que da paso a lo que vamos a empezar a ver desde el versículo 23. Y es la imposibilidad. Escúchenme bien, la imposibilidad de entrar al reino de Dios los que tienen riquezas. Dice el versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pastor, tú dijiste la imposibilidad, pero Jesús dijo que solamente es difícil, no que sea imposible. Deme un espacio, vamos por pasos. Aunque en el versículo 24, como ya lo leímos, el Señor Jesucristo va a aclarar que el problema es los que confían en las riquezas, no las riquezas en sí. No obstante, hermanos, que el Señor Jesús exprese esta verdad como la expresó en el versículo 23, nos deja ver que las riquezas en sí mismo tienen un reto. Ojo. El pecado es confiar en la riqueza. Tener riquezas no es algo malo, pero que el Señor Jesús lo haya expresado en estos términos nos despierta. Y yo quisiera que nosotros no bajáramos la guardia. El Señor quiere decirnos que las riquezas en sí mismas tienen un reto. Puede que no confíes, pero tener riquezas te traen un riesgo espiritual del cual dependerá tu vida eterna. Permíteme ilustrarlo con algo neutral. Lo que voy a decir no es que sea pecado, pero es como el que tiene un carro. El que tiene riquezas para tener un carro, pues tendrá que estar pendiente de pagar que el SOAT, que la tecnomecánica. Si de pronto quería descansar el lunes, pero el carro se le averió, entonces le tocó pasar todo el día en el taller. Si de pronto tuvo un accidente, eso tal vez hasta para temas legales se vaya. Tiene unos retos por tener carro.
Mientras que el que no tiene carro, pues está tranquilo, no tiene que estar pensando en esas cosas. Repito, no es que sea malo, pero tener dinero te trae unos retos. Bueno, tener riquezas te trae un reto espiritual, te pone en cierto riesgo de tu alma. Y por eso el Señor Jesús lo expresa de esta manera tan cruda para que, amados, si tú tienes riqueza, no te confíes, no bajes la guardia. Mira que el joven rico se alejó porque tenía posesiones, dice el texto. Otra vez, miren el verso 22. Mas él, apenado por esta palabra, se fue triste porque confiaba en las riquezas. Porque las riquezas eran su Dios. No, él no entendía eso. Él no entendía que las riquezas eran su Dios. Él no entendía que él confiaba en las riquezas. Él simplemente vio, tengo posesiones, yo no las quiero perder, ya. Él no había entendido el riesgo espiritual en el que sus posesiones lo tenían, o más bien la condenación en la que sus posesiones lo tenían. Amado, si tienes posesiones, estás en un riesgo y este mensaje debes atenderlo. Pero ahora, pudiera ser que mi público, algunos tapen sus oídos porque dicen, pues, yo gano el mínimo, yo qué riquezas tengo, eso es para los ricos. Es más, pastor, ¿para qué gastas su tiempo predicando de eso? Sí. No tienes ricos entre nosotros. Bueno, primero que todo, corrección. Jesús dice, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? No dijo cuánto. ¿Cuánto es tener riquezas? Dijo los que tienen riquezas. Y hermanos, una riqueza no necesariamente son 20 millones de pesos de sueldo. Si tú tienes carro, tienes riqueza. Si tú tienes para pagarte un apartamento cómodo, tienes riqueza. Si tú tienes para poner carne todos los días en tus comidas, tienes riquezas. Tal vez no sean muchas, pero tienes riquezas. El texto no está diciendo que hay que tener gran cantidad. Sí, definitivamente tiene que ver. Pero, ¿cuántas personas no han traicionado al Señor por un mínimo, hermanos? Yo lo he visto. Por un mínimo traicionan al Señor. Por un mínimo se alejan del Evangelio. Por un mínimo negocian su alma. Así que no piensen que este es el mensaje para aquellos que ganan 20, 30 millones de pesos. No seamos ingenuos. Nuestras riquezas también nos ponen en riesgo espiritual, aunque no sean muchas. Aunque no sean muchas. Entonces el Señor nota el asombro de los discípulos, versículo 24, y como que trata de aclararles el asunto. Ellos, wow, ¿cómo así, Señor? Hijos, esperen. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino los que confían en las riquezas? Algunos manuscritos, versiones no tienen los que confían en las riquezas, pero definitivamente es como el original lo debía decir, porque todo el asunto aquí es la confianza en las riquezas. No es tener riquezas el problema. Te ponen en riesgo otra vez, pero las puedes tener. El problema es cuando tus riquezas se vuelven tu seguridad. Dios no condena que tengas riquezas. Este sermón no es un llamado a ser pobres. Este sermón es un llamado a no confiar en las riquezas. ¿Y cómo sabes tú si confías o no en ellas? Permíteme simplemente 4 apreciaciones para que tú reflexiones en tu propio corazón. Si tú crees que porque tienes dinero tienes el favor de Dios, tú confías en las riquezas. Si tú crees que cuando hay buena plática en casa, hay buen mercado en casa, Dios te ama, estás bien con Dios, tienes paz espiritual, entonces tú confías en las riquezas. Las riquezas son las que te dan seguridad espiritual. Si tú crees que por dar dinero a la iglesia vas a entrar al reino de Dios, por dar un mercado a los pobres, vas a ganarte el favor de Dios, tú confías en las riquezas. Tú crees que pagando entrarás al reino de los cielos. Si tú crees o estás dispuesto a traicionar a Jesús por una mejor economía, tú confías en las riquezas.
Si tú estuvieras dispuesto a dejar tu trabajo y mejorar tu trabajo, aunque eso represente irte en contra de la voluntad de Dios, tú confías en la riqueza. Y una última, si sueñas, vives, luchas y te apasionas por las riquezas, tú confías en ellas. Si tu todo en la vida es las riquezas, si todas tus energías son para tener más riquezas, si madrugas para tener riquezas, trasnoches por riquezas, pero no haces eso por Cristo, tú confías en las riquezas. Yo creo que esos breves pensamientos ya nos dejaron este mensaje más cerca de nosotros, aunque en nuestra cuenta bancaria no haya 20 millones de pesos. Ahora el Señor en el versículo 25 ilustra este asunto y dice: más fácil es entrar a un camello más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado o leído que no, lo que pasa es que en Jerusalén, de la puerta principal, cuando se cerraba, había una puertica más chiquitica que se llamaba el ojo de la aguja, y entonces cuando los camellos iban a entrar por ahí no podían porque era bajita, entonces los camellos se tenían que arrodillar, y como la puerta era chiquita, entonces tenían que despojar de su carga para poder entrar. ¡Wow! ¡Qué cosa tan bonita! Entonces el camello es el rico, las cargas son los pecados, y arrodillarse pues es de humillarse para entrar en el reino de Dios. Eso es falso. Eso no es cierto. Suena muy bonito, muy aplicativo, pero no es cierto, hermano. Esto es literal. Coge un camello, el animal más grande que había en Israel. Nosotros utilizaríamos un elefante, una jirafa, pero si nosotros fuéramos allá al Polo Norte, ellos nos utilizarían un león marino, una foca. Pero para ellos el camello era el animal más grande. Entonces toma un camello y mételo en el ojo de una aguja. Es imposible. Por eso fue que yo les dije ahorita la imposibilidad, porque el Señor Jesucristo lo que quiere con esta ilustración es enseñarnos que es imposible a una persona que tiene riquezas y confía en sus riquezas entrar en el reino de Dios. El Salmo 49, versículo 6 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. No se puede. No se puede. Es imposible. Pero ¿por qué es imposible, hermanos? Analicemos esto. ¿Por qué es imposible que una persona que tiene riquezas, como el Señor lo está diciendo aquí, porque otra vez no puso en la ilustración al rico que confía en las riquezas, sino al rico, entrar en el reino de Dios? ¿Por qué así tan simple, hermanos? Porque el dinero genera unos problemas que no hayan cabida en el reino de Dios. Por ejemplo, una persona que es rica normalmente tendrá un sentido de autosuficiencia. Mi dinero me permite todo. Si hay algo que está restringido en la EPS para todo el mundo, pues yo pago prepagado y tengo acceso. Y si conozco médicos, pues les pago la millonada y me atiende. Mientras todo el mundo tiene que esperar y depender y orar a Dios, pues yo no. Yo pago y tengo los mejores médicos. Entonces la persona no ve una necesidad de Dios. Por eso es imposible, porque ¿cómo va a entrar al reino de Dios alguien que no necesita a Dios? Alguien que lo puede todo con su dinero. Es imposible porque la riqueza enorgullece. Normalmente las personas cuando tienen riqueza, no siempre, pero suele suceder que las personas tienen riqueza y entonces se enaltecen. Y al reino de Dios hay que humillarse. Entonces el rico va a decir, pero ¿cómo eso de que hacerme niño, de que hacerme el último, de que servir a otros? No. A mí esto es para que me sirvan. Para ser importante, para que me den gloria, pero darle gloria a otro, a Cristo, ¿no? Es imposible porque la riqueza da un sentir de moralidad. Es decir, el rico piensa, pero si yo tengo una empresa, yo le doy trabajo a las personas, yo tengo mi casita, tengo mis hijos en la universidad, yo a mi esposa no le falta nada, tengo las comidas, yo estoy bien con Dios. ¿Por qué Dios no me va a dar la entrada?
Me está bendiciendo, da un sentido de moralidad, un sentido de que todavía la persona no reconoce sus pecados, como le pasaba al joven rico. Y también diría que es imposible porque la riqueza da placer, da plenitud, da gozo. ¿Para qué buscar el gozo de Cristo si tengo un gozo ahora en mi dinero? Si tú le dices a un rico, ven y disfruta de Cristo y goza a Cristo, pero ¿para qué? Me gozo más irme para la playa, para sol, mar, hotel, pero Cristo, eso no me representa ningún gozo. Por eso es imposible entonces que un rico entre en el reino de los cielos. Porque al reino de los cielos se necesita reconocer que hay un Dios, que necesito de ese Dios, me tengo que humillar, tengo pecados y entregar mi vida para que Él sea lo más precioso que hay. Pero si todo eso lo hace el dinero, ¿para qué Cristo? Por eso es imposible. Por eso es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Porque con esa actitud nadie entra al reino de los cielos. Y hermanos, erradamente pudiéramos pensar que todo eso que hasta ahora he dicho es un problema de los ricos. Pero es que este problema que estoy diciendo de los ricos es el problema de que si cualquier persona lo tiene, no va a poder entrar al reino de los cielos. Y eso es lo que vamos a ver ahora en los versículos 26 y 27, que este asunto no es algo que hace solo imposible la entrada de los ricos, sino que hace imposible la entrada de todo el mundo. O sea, no es que yo soy pobre y yo sí tengo acceso. No, es que los pobres tampoco pueden entrar si tienen esas actitudes que tienen los ricos. Miren el versículo 26. Y ellos, es decir, los apóstoles, se espantaban aún más. Ellos como que, wow, espera, Señor, no pueden entrar. El Señor se los explica, espérate, wow. Están sorprendidos, están estupefactos. ¿Cómo así? Entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Si ni los ricos que disfrutan de la bendición de Dios, que era la mentalidad que ellos tenían, si los ricos que pueden con su dinero hacer de todo, no pueden entrar en el reino de Dios, entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? O sea, ellos están llevando la cuestión en un sentido universal. O sea, que la imposibilidad de entrar al reino de Dios no es algo solo para los ricos, sino para todo el mundo. Y esto lo confirma Jesús, versículo 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. Noten que Jesús no dijo, muchachos, esperen, no, tranquilos. Es imposible para los ricos, pero para ustedes que son pobres, sí. No, para los hombres es imposible ser salvo. Para los hombres es imposible entrar en el reino de Dios. El reino de Dios y ser salvo es lo mismo en este texto. El que entra al reino de Dios, que se somete a la autoridad de Dios, es la persona que disfruta de salvación. La persona que disfruta de salvación está en el reino de Dios. Y el Señor les está diciendo, para los hombres, no importa si es rico, no importa si es pobre, es imposible ser salvos. No es un problema solo de los ricos, es un problema también de los pobres. No es una imposibilidad solo para los que tienen riquezas, es una imposibilidad también para los que no las tienen. Pero, ¿por qué es una imposibilidad universal si no todos tienen riquezas? ¿Por qué? Repito, porque estos defectos que tienen los ricos los tienen también los pobres. Solo que, escúchenme a esto, solo que el dinero, la riqueza, facilita el mal, aumenta el mal, pero el mal ya está. Miren, corrijan ese pensamiento y que el dinero lo dañó. Nosotros decimos así, ¿no? Ay, él era tan bueno y se llenó de plata y se volvió mala gente. No, es que siempre fue mala gente, solo que no tenía dinero para mostrarlo mala gente. Ay, él era tan buen hijo, él vivía entre nosotros aquí en el barrio con sus amiguitos, se llenó de plata y se olvidó de nosotros. No, es que siempre quiso salir del barrio, solo que nunca tuvo dinero para salir del barrio.
No es que él era tan juicioso, tan recto, pero mira, ahora se volvió un borracho y anda con mujeres. No es que siempre quiso emborracharse y andar con mujeres, solo que no tenía plata para pagar eso. Pero su riqueza lo que le hizo fue facilitar el pecado. Darle el poder para hacer toda esa maldad que siempre estuvo en su corazón. Entonces, no es que solo los ricos son orgullosos, no necesitan a Dios, se creen que no tienen pecados y que no necesitan a Cristo. No, ese es el mal de todo el mundo. Las riquezas facilitan eso. Las riquezas aumentan eso. Pero ese mal está también en los pobres. El creer que no necesitan a Dios, el creer que no necesitan, que no tienen pecados, el deleitarse en otras cosas que no es en Cristo, ese es el problema que tiene toda la humanidad. Y es imposible entrar al reino de Dios con esas actitudes, con ese corazón. Pero lo precioso aquí, amados, es la nota de esperanza que viene. Pero para Dios, no. Los preciosos peros de la Biblia. Para el hombre es imposible. Pero, gloria a Dios por ese pero. Subrayen ese pero. Pero, para Dios, no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Dios es el que puede cambiar cualquier corazón. Dios es el que puede romper todo corazón endurecido. Dios es el que le puede enseñar a la persona más ensoberbecida que necesita de Dios, al arrogante que necesita humillarse. Dios es el que lo pone a comer polvo. Dios es el que puede hacer cualquier cosa para que ya sea un rico o ya sea un pobre, entren en el reino de Dios, y entonces la salvación es solo del Señor. La salvación no depende de nosotros, la salvación es del Señor. Y yo creo que esto que acabamos de leer nos anima en la predicación del Evangelio. Mira, uno le predica el Evangelio a una persona así, con riquezas, que cree que no necesita de Dios, y de verdad a uno se le frustra. Uno dice, no, esa persona jamás. Uno ve personas que están envueltas en sus pecados y uno dice, no, eso es imposible. Pero uno debería recordarse, sí, así es. Para los hombres es imposible. Para ti con tu predicación del Evangelio es imposible. Para ti con tu débil folletico es imposible. Pero para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Si Dios creó el universo, ahora le va a quedar difícil humillar a un rico. Si Dios creó el universo, ahora no le va a enseñar a una persona su necesidad del Salvador. Todas las cosas son posibles para Dios. Él es el que puede hacer lo que sea soberanamente para cambiar el corazón de cualquiera. La salvación es del Señor. Ahora, hermanos, cuando llegamos a los versículos 28 en adelante, nosotros vamos a ver las promesas, las verdaderas riquezas que hay para aquellos que han dejado todo por servir a Cristo. Porque seamos sinceros, no suena un muy buen negocio dejar todo, las riquezas de este mundo, y seguir a Cristo y quedarnos sin nada. Pero nuestro Señor no es eso. Este sermón no se trata de deja todo y quédate en bancarrota. No, este sermón se trata de deja todo por Cristo y gana a Cristo, que es mayor. Él tiene mejores riquezas. Él tiene cosas que son superiores. Es más bien diciendo, deja esas chichiguas de este mundo y ven y disfruta las abundancias de Cristo. Es como si alguien estuviera aferrándose a 10 millones de bolívares. Y yo te dijera, deja tus 10 millones de bolívares y coge $1.000.000. Y tú estuvieras, ay no, pero es que estos son 10, ese es uno. Así es lo que el Señor nos va a proponer ahora. Deja tus chichiguas que no valen nada. Perdón por los hermanos venezolanos, pero bueno, es matemática. Deja las cosas de este mundo que no valen y ven a Cristo, que Cristo tiene cosas mayores.
Pregunta de Pedro, versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. En el texto paralelo, él agrega: ¿qué pues tendremos? Es como que Pedro se quedó ahí escuchando al Señor. Bueno, vio al joven rico, deja todo, ven, sígueme, se fue. Luego está Pedro escuchando al Señor, los ricos no pueden, no quiso dejar. Y Pedro está ahí haciendo sus puntos, es imposible, pero yo no tengo. No se aguantó. Señor, ¿será que yo tengo algo? ¿Será que nosotros tenemos algo? Porque, pues no estoy muy seguro, Señor, pero como que nosotros sí hemos hecho eso que tú estás diciendo. Nosotros sí dejamos todo. La pregunta es un poquito dudosa, Señor. Sí o no, todavía estamos aferrados al dinero. ¿Qué pues tendremos, Señor? ¿Qué de nosotros? Y aquí viene la preciosa promesa del Señor. Y respondiendo Jesús, verso 29, dijo: de cierto os digo que ninguno hay que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Noten, amados, para efectos de lo que les decía de las riquezas, que Pedro dejó riquezas por Cristo. Pero ¿quién era Pedro? ¿O qué se dedicaba Pedro? Era un pescador. O sea que Pedro era, en términos humanos, pobre, pero dejó riquezas por ganar a Cristo. Que Pedro diga esto nos enseña entonces otra vez que estas verdades no deben ser vividas o aplicadas solamente por los que ganen millones de millones. Pedro vivió esta verdad. Pedro se pudo haber quedado con su cuestión de peces. Por lo menos Jacobo y Juan, que eran hijos de Zebedeo, y parece ser que Zebedeo era el dueño de todo el comercio, el que tenía barcas, pero Pedro y Andrés más bien eran ahí los rasos. Pero aún así dejaron su negocito de peces por Cristo. Lo dejaron todo. Un negocito de peces. Mateo, sí, vea, publicano, tenía platica. Él sí. No, Pedro dejó todo por Cristo. Aún esa riqueza pudo haber llevado a Pedro a la condenación eterna. Si seguían sus pececitos, y aquel día que Jesús le dijo: sígueme. Y recuerden, le dice: sígueme cuando tuvo la mejor pesca de su vida. Se le está hundiendo la barca. Vienen los hijos de Zebedeo y traen otras barcas y todas las barcas se están hundiendo. O sea, el momento más próspero de su vida. Ven y sígueme. Si Pedro en ese momento seguía con su negocio de peces, ahí seguiría. Pero decidió seguir a Cristo. Y le pregunta a Cristo: Señor, yo dejé todo. Nosotros dejamos todo. Allí está Mateo, que dejó de ser publicano. Ahí está Simón el cananita, que dejó de ser un guerrillero. ¿Qué dejó? ¿Qué tendremos? ¿Qué tendremos? Y en esa promesa, hermanos, quisiera que analizáramos varias cosas en esta promesa. Todo esto va a ser muy aplicativo. Tengo unas aplicaciones finales, pero todo esto va a ser muy aplicativo. Varias cosas que decir de estos versículos. Número 1, esta promesa es para los que dejan todo por causa de Cristo. Noten que el texto dice: no hay ninguno que haya dejado casa, madres y todo lo que repite, por causa de mí y del Evangelio. Así que aquí no estamos hablando, no es una promesa para que si tu empresa quebró y te echaron, tranquilo, que tú recibirás 100 veces casas. No, eso no es lo que se refiere el texto. El texto es para aquellos que por causa de Cristo, por causa del Evangelio, van a tener que dejar riquezas. Porque la riqueza que tiene él en su vida, tal vez un trabajo, que un negocio, alguna cuestión turbia, qué sé yo, está en contra de la voluntad de Dios. Lo está atando a este mundo y no le permite ir a Cristo. Es algo que está totalmente opuesto a la voluntad del Señor.
Y si tú dejas eso por causa de Cristo, para ti es esta promesa. Pero también noten algo importante aquí, que el Señor Jesús extendió más la implicación de este mensaje a no solamente lo que tiene que ver con dinero, sino lo que tiene que ver con vínculos familiares. Algo que no es una riqueza material, pero pudiera ser una riqueza emocional, algo que tú valoras mucho, porque tal vez te vaya a tocar romper vínculos paternos, vínculos de hermanos, vínculos matrimoniales que haya dejado mujer, dijo el Señor, por causa de Cristo, ojo. No porque no me la aguanté, no porque no nos entendimos, no, por causa de Cristo. Tal vez te vaya a tocar dejar de frecuentar tanto a tus papás porque se oponen al evangelio y no te dejan caminar con Cristo. Les compartí el testimonio de la vez pasada de una joven que le prediqué el evangelio, se conmovió, esa mujer se compungió. Yo la di por creyente hasta que le dije, ¿vas a empezar a ir a una iglesia? Y ella me respondió, es que me da dolor mi mamá que es católica. No quiso entregarse al Señor porque su mamá era una devota católico romana y no quería ofender a su mamá. No estuvo dispuesta a dejar esa riqueza de amor por su madre por causa de Cristo. Aquí en Barbosa más de una vez le he compartido el evangelio a personas y lo primero que me dicen es, pero es que mis papás me enseñaron el catolicismo, pero es que es la religión con la que nos criaron. Ese es su ídolo. Pero va a tocar dejar ese tipo de cosas por causa de Cristo. Si eso se opone a Cristo, si tu mamá, si tu papá, si tus hermanos están bien, con tal, tú siendo cristiano, listo, bien. No tienes por qué dejarlos. Pero si ellos se oponen al evangelio y se vuelven un obstáculo en tu vida cristiana, tú tienes que ver qué es lo que vale más. Si el reino de Dios o tu hermano, tu madre, tu padre, tu esposo, tu esposa. Es una promesa, entonces, que tiene un costo. Por causa de Cristo y del evangelio. Mira cómo dice el Señor en Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es que no hay amor como el de una madre. Mentira. No hay amor como el de Cristo por su iglesia. Si tú sigues con tu cuento de que no hay amor como una madre y por amor a tu hijo tú vendes a Cristo, no eres digno de Cristo. Probablemente vas a poder venir a Cristo con todo hijo. Pero si esa relación implica negociar a Cristo, dice Cristo explícitamente, no es digno de mí. El Señor pide todo o nada. ¿Qué le dijo al joven rico? Vende todo, porque ese era su ídolo. Y ven a mí. Deja ese hijo, deja ese padre, deja esa madre y ven a mí. Esta promesa es para los que dejan todo por causa de Cristo. Número 2, esta promesa es equitativa, es para todos. Dice el Señor, no hay ninguno. Mira, mi amado, no importa cuánto hayas tenido que dejar, si mucho o si poco, pero si tú has dejado por Cristo, para ti son todas estas promesas, toda esta abundancia. Qué precioso es el Señor. Piensen, si el Señor hiciera en conformidad a lo que dejas, yo te bendigo, entonces los ricos tendrían más recompensa en el reino de los cielos. Pero lo precioso es que tú tienes que dejar, Pedro dejó unos peces, pero no dejó la superempresa. Para él había lo mismo que para Juan, que era el hijo de Zebedeo.
Para él había lo mismo que para Mateo, que era publicano. El Señor te promete abundancia, no importa si tu sacrificio representa mucho o poco a los ojos del mundo, ¿no? Ninguno hay que no haya dejado todo eso y no reciba 100 veces más. Número 3, esta promesa nos ofrece un intercambio muy favorable. Eso no es un tanto por tanto, es dejar una casa y recibir 100. Es dejar un padre y recibir 100 padres. Es dejar una esposa y no prometió 100 esposas, no se ilusionen. Eso es lo único que no dijo 100. Pero del padre, de la madre, de los hermanos, de las tierras, de la casa, el Señor prometió 100 veces más. Otra vez, tú estás aferrado ahí a tus 10 milloncitos de bolívares. No es que el Señor te deja 10 milloncitos de bolívares, que yo te doy 10 milloncitos de bolívares. No, eso sería un tanto por tanto. Aquí hay abundancia, es 100 veces más. Y yo creo, hermanos, no, definitivamente esta promesa tiene que ver con la iglesia. Esa promesa se disfruta en la iglesia, porque en la iglesia es donde en efecto tenemos más. Mira, mi amado, si tú hoy no tuvieras para el almuerzo y tú dices, no tengo para el almuerzo, te va a tocar decir, ya no, porque aquí te salen 100 casas en las que te van a invitar a almorzar. Bueno, no, ¿qué? 30 casas, somos como 40 familias, no sé. 30, 40 casas en las que te van a invitar a almorzar. Lo que pasa es que por pena uno no lo dice, ¿no? Pero sí está. Si tú necesitas a alguien que te acompañe a hacer una diligencia, a hacer vueltas, aquí está. Así tus hermanos en la sangre no te quieran acompañar, de aquí sale uno. Bueno, uno no, muchos. Ciertamente es una promesa que se disfruta entonces en el seno de la iglesia, es una promesa muy abundante. El Señor nos da casa, nos da hermanos, nos da mucho más en el seno de su iglesia. Número 4, esta es una promesa para el presente. Miren que el texto dice que no reciba, versículo 30, que no reciba 100 veces ahora, en este tiempo. El Señor sabe que somos un poquitico materialistas. No nos los dejó todos en lo eterno. Nos dijo, no ahora. No nos está invitando el Señor a renunciar y a sufrir ahora y espérate al futuro. Pues eso está bien, pero nuestro Señor es tan abundante que nos dice ahora. Es ahora que empezamos a disfrutar eso. Es desde ya. Nuestro Señor es muy bello. Desde ya te doy más. No te voy a poner a sufrir y a esperar cuánto me voy a demorar yo en venir. Desde ya lo vas a disfrutar. Desde ya yo te voy a recompensar. Y amados, miren, creo que esta promesa, esta mención, hace que la promesa no sea un asunto solo cuantitativo, sino algo también cualitativo. Es decir, que aquellos que hemos dejado cosas por Cristo, el Señor hace que lo que tenemos lo disfrutemos más. No es lo mismo el que tiene una casita sin Cristo que el que tiene una casita con Cristo. No es lo mismo, es mejor. Te da un sentido más de el Señor me lo dio. Es mi casita. La disfrutas mejor. Esa casa ya no es utilizada para el pecado, es utilizada para cosas buenas. No es lo mismo el que tiene su sueldito bueno, de más de 7 dígitos, que el que tiene ese mismo sueldo, pero con Cristo. Ve más el provecho en ese dinero. Dice, lo puedo utilizar más para la obra y ve el fruto. Y sabe que tiene tesoros en el cielo. Es algo que se empieza a disfrutar desde ahora. Número 5, esta es una promesa sincera. ¿Pueden encender ese, por favor? Es una promesa sincera. Dice el Señor, todo eso con persecuciones. Nos aterrizó el Señor. Ay, pastor, iba tan bien. Con todo eso de mucho, de ahora. Con persecuciones. El Señor nos pone los pies en la tierra. Dejar por Él, vamos a tener que sufrir.
Él nos va a dar, pero vamos a tener que sufrir por causa de Él. Eso no merma el disfrute, eso no merma la abundancia, eso solamente nos pone los pies sobre la tierra. Vale la pena sufrir por Cristo. Número 6, es una promesa eterna. Que no disfrute ahora todo eso y en el siglo venidero la vida eterna. Desde ya disfrutamos esas bendiciones, pero la disfrutaremos en la vida eterna. ¿De qué sirve, amados, aferrarnos a algo hoy? ¿De qué sirve aferrarnos a este mundo si nuestra eternidad será en el infierno? Es mejor dejar las cosas que nos están impidiendo venir a Cristo y disfrutar de Él eternamente. Si alguna riqueza te impide puntualmente entregar tu vida a Cristo, ¿de qué te va a servir esa riqueza en el infierno? ¿De qué te va a servir? Es mejor en la vida eterna disfrutar de toda la abundancia que el Señor nos dará. Conecten esta palabra con el joven rico. El joven rico empezó preguntando, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, vende todo y la obtienes. Ahora el Señor aquí nos está confirmando. Cuando tú haces lo que no hizo el joven rico, tú obtendrás la vida eterna. Y finalmente, esta es una promesa en la que hay que perseverar. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Ese versículo nos habla de esa diferencia que habrá en la eternidad, pero que ahora no se ve. Ahorita, hermanos, dejar cosas por Cristo nos hace ser postreros. Ahorita vivir para Cristo no nos hace ser primeros. Tal vez en este lado de la eternidad no nos vemos tan gloriosos, tan importantes, tan primeros, nos vemos postreros. Pero, dijo el Señor, esos que ahora son postreros, allá serán primeros. Y los que hoy se ven primeros, pero que no dejan por Cristo, allá serán postreros. ¿Qué importa si hoy no tenemos mucho, hermanos, para vernos primeros? Si podemos obtener alguna riqueza sin traicionar a Cristo, gloria a Dios. Pero si por causa de Cristo nos tocó sufrir un poco de escasez, ¿qué importa? Aquí somos postreros, allá seremos primeros. Amén. Una palabra final para todos los amigos que nos acompañan hoy. Yo los invito a entregar su vida a Jesús. Todo aquel que no haya entregado su vida a Cristo, yo te invito a que vengas a Cristo hoy. Yo te invito a que entregues toda tu vida a Cristo Jesús. Amado, en Jesús hay gran abundancia. No te estoy diciendo, deja tu riqueza, deja tu mundo, deja tu amor al pecado y ven y vive una vida miserable, desgraciada, tormentosa. No. Es deja toda tu miseria. Sé sincero, estás en miseria, por más que tengas dinero, por más que tengas pecado, vives una vida en miseria. Seamos sinceros, yo estuve ahí. Y se disfruta en el momento, pero mientras se acabó ese pecado, viene la miseria, viene el dolor, viene el vacío. Ven a Cristo, entrégale toda tu vida a Él. Si tú no quieres venir a Cristo porque tienes alguna riqueza que sabes que a Él no le agrada, déjala. Pero para clarificación del mensaje, no necesariamente vas a tener que dejar alguna riqueza. No, tú puedes seguir con tu casita, tú puedes seguir con tu carro, tú puedes seguir con tu sueldo, si es que eso no es lo que más vale para ti. Eso todo debe pasar a segundo plano. Si tú honradamente trabajas, honradamente tienes tu casita, honradamente tienes tu sueldo, tu carrito, consérvalo. Pero eso tiene que pasar a segundo plano. Eso no puede ser más lo que valga en tu vida. Cristo tiene que ser lo más valioso. Cristo tiene que ser el tesoro mayor. Tanto que si te lo pidiera, tú estuvieras dispuesto a renunciar a eso.
porque quieres más a Cristo. Y para vosotros, iglesia, 2 palabras. Dale gracias a Dios, mi amado hermano. Si tú no tuviste muchas riquezas que te impidieron venir a Cristo, dale gracias al Señor. Examina un poquito tu pasado y tú de pronto dices, bueno, pues yo no entregué mi vida a Cristo, pero no tuve que renunciar a mi trabajo. Entregué mi vida a Cristo, pero no tuve que despojarme de mi casa. Entregué mi vida a Cristo y hasta mi esposo, mi esposa caminó conmigo. Entregué mi vida a Cristo y mis hijos están aquí conmigo. ¡Qué bueno! Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor porque te hizo más tranquilo la entrada al reino de los cielos. No te tocó tal cual, literalmente, desprenderte de un vínculo familiar o de alguna posesión. Dale gracias al Señor. Dice Proverbios 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Si tuviste poco y tienes poco, dale gracias al Señor. No sabes de cuántos males el Señor te está librando al no darte riquezas. Recuerda, las riquezas no dañan el corazón. Las riquezas sacan lo que ya está ahí. Tal vez el Señor no te permite prosperidad porque no te quiere dejar dañar. Te quiere cuidar. Y por eso hoy, mi hermano, así como cuando te convertiste, no te da mucha riqueza. ¿Quién sabe dónde estarías si tuvieras riqueza? Recuerda lo que dije al inicio, la riqueza en sí misma representa un peligro, en sí misma. No es que sea malo. Un buen cristiano puede tener riqueza, eso es legítimo. Pero tú tal vez no las tienes porque serías un demonio donde tuvieras riquezas. Y el Señor no te las da para mantenerte fiel. Él es el dueño del oro y de la plata. Él puede darte. Si no te las da, es porque te está cuidando. Te está cuidando. Debes ser diligente, debes trabajar, debes procurar mejorar tu economía, lo hemos estudiado en otras partes, pero si no tienes riquezas, el Señor te está cuidando. Y por ende, cuidado con las riquezas hoy. Recuerden, no es rico el que tiene 20 millones el sueldo. Hoy tienes unas riquezas. Y hoy ya estás en el reino de los cielos. Pero mi amado, las riquezas siguen siendo un reto espiritual hoy. Aunque ya estás en el reino de los cielos y aunque no tengas gran abundancia, tienes que seguir cuidándote de las riquezas. Todo en tu vida tiene que pasar a segundo plano, mi amado. Repito, te estoy hablando como quien ya está en el reino de los cielos. No estoy ni siquiera poniendo en tela de juicio tu fe. Pero hoy, siendo parte del reino de los cielos, tú pudieras llevarte un declive espiritual muy grande si tú atesoras más algo de esta tierra que a Cristo mismo. Viene a mi mente el testimonio de unos hermanos muy queridos. Esos andaban en todo poder en su iglesia por una casa, por comprar casa. Se fueron a pique espiritualmente. Pero un pique espiritual horrible por comprar una casa. La casa era su motor, era su todo. Se lo advertíamos. Renunciaron a iglesia, renunciaron a todo por comprar una casa. Hoy día, gracias a Dios, esos hermanos están levantando, pero pasa, hermanos. Miren, cuando ustedes me dicen a mí que están buscando un trabajo, a mí me da un temor. Porque ahí está la tentación del diablo. Te puede dar un trabajo que te toque traicionar al Señor, que te toque abandonar la iglesia. Pastor, ya conseguí un trabajo, me voy para qué sé yo dónde. Ya firmé, súper contento, gloria a Dios. Y allá tienes iglesia, allá busco. Oh, tan pronto te dijeron que te tenías que cambiar de localidad, eso fue lo primero que debiste averiguar. Y si no había iglesia, tocó decir que no. O fundas una, qué sé yo. Pero
Así se ve en el pueblo de Dios, hermano. Entonces no estamos eximidos, tenemos que tener cuidado con las riquezas. Hoy Cristo tiene que seguir siendo lo más valioso hoy. Él tiene que ser el tesoro más grande de nuestra vida. Y quiero terminar con el ejemplo de Pablo. Filipenses capítulo 3. De un hermano querido que tuvo claro que Cristo debió ser lo mayor y seguía siendo lo mayor. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 8, y con este texto termino. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y miren el repertorio. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ese era el tesoro de Pablo, esa era la riqueza de Pablo. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado por excremento fecal por causa de Cristo. Eso es lo que dice literalmente. Tuvo toda su riqueza por basura por causa de Cristo. Y ojo, y ciertamente aún tengo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Todavía la seguía teniendo. Por quien lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, mírelo, para ganar a Cristo. Pero si ya lo había ganado, para ganarlo. Aunque ya lo había ganado, todavía seguía teniendo las cosas por pérdida, por ganar a Cristo. Por estiércol, por basura, por seguir creciendo en Cristo. Mi amado, tú eres miembro de la iglesia, tú eres un cristiano, tú tienes hoy que seguir teniendo todas las cosas por pérdida, por ganar a Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor Dios del cielo, te alabamos, te damos gracias por habernos hablado. Te pedimos, Dios, que Cristo sea cada vez más precioso en nuestra vida. Que nos libres, Dios, de atesorar el mundo, de atesorar la criatura, de atesorar las riquezas y de ganar más a Cristo. Señor, por favor, líbranos del amor al dinero. Te lo pedimos, Señor. Por favor. Ayúdanos, Señor, porque el mundo nos atrae. El mundo atrae fuertemente, Dios. Y somos muy materialistas y queremos el todo ya. Ayúdanos, Señor, a perder riquezas y ganar a Cristo. Amén.